Adrián Rentería. Adrián se acaba de incorporar de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es norteño, y en la licenciatura y en el doctorado en la Universidad de Milán. Tiene muchas publicaciones precisamente dedicadas a las cuestiones de filosofía y teoría del derecho, y antes de incorporarse a la facultad pues era un visitante constante aquí al instituto y a diversas universidades mexicanas, ¿no? Entonces, Adrián, pues sin más, adelante con tu ponencia, que tenemos muchas ganas de escuchar. Muchas gracias a los organizadores, a Enrique, a Juan, a René y al instituto por la hospitalidad que brinda para esta clase de eventos, que son, en mi opinión, muy útiles porque nos permiten afrontar en serio algunas cuestiones de la teoría y la filosofía del derecho. Digo en serio porque a veces en los grandes eventos se convierten en rituales más bien aburridos o de homenaje para alguien, pero donde no se aprende mucho en realidad. Entonces, con esa intención les voy a proponer una clave de lectura de Dworkin, quizá un poco diferente de la que uno se esperaría en esta sede, por algunas razones, diferente por algunas razones. En primer lugar, porque no soy un dworkiniano de estricta observancia, pero esto quizás se debe a alguna malformación profesional, dado que mi desarrollo como teórico del derecho se cumple en Italia con los analíticos italianos, que son analíticos más hard, como comentábamos antes, con respecto a la postura analítica de Dworkin, que es una postura bastante sui generis, como trataré de demostrar. Entonces, mi participación es bastante simple, y lo que trataré de evidenciar, que no de demostrar, es que las posiciones de Dworkin en la teoría política, en la filosofía moral, pues se conectan de manera estrecha con sus posiciones como filósofo del derecho, si bien no logran superar, en mi opinión, algunas cuestiones problemáticas que apuntaré brevemente. Bien, que Dworkin haya pertenecido a la corriente analítica de teoría y filosofía del derecho está fuera de toda duda, principalmente en razón de su larga permanencia en la cátedra de Jurisprudence en Oxford, institución que sin duda ha sido una de las principales cunas de este peculiar modo de acercarse al derecho. En Oxford, lo sabemos, en Gran Bretaña, en términos generales, se han desarrollado a lo largo de la historia reflexiones que están reconocidas como antecedentes de la corriente analítica. Hobbes, Bentham, Austin, por hablar solo de los autores más conocidos. Por otra parte, tampoco hay la menor duda que Dworkin fue un filósofo analítico sui generis, por al menos dos motivos. En primer lugar, su relativamente escasa atención a los aspectos definitorios de esta corriente, o sea, a las distinciones entre juicios analíticos y juicios sintéticos, entre los niveles de lenguaje, entre enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos, la grande división entre is y out, y entre el contexto sociológico y el contexto de justificación. En segundo lugar, su empeño en la arena pública como defensor de las causas del liberalismo en todas aquellas ocasiones en que por parte del Estado él percibía alguna acción lesiva de las personas. No voy a examinar aquí estos aspectos porque sería demasiado largo y probablemente aburrido. En este último sentido, su preocupación por la arena pública, por supuesto que lo distingue de los analíticos en su acepción más conocida, porque por los analíticos, al menos los analíticos hard, hay una escasa atención a la participación en la arena pública, en el debate, en la defensa de los derechos de los individuos. En Dworkin, su
Sus largas contribuciones, por ejemplo, la The Review New York of Books es conocidísima en el sentido de que participa activamente en la discusión de lo que se produce en la arena pública, comentándolo críticamente cuando esto se hace necesario. Bien, el primer aspecto es su poca atención o relativamente poca atención a los aspectos que, según algunos definen a la corriente analítica, le ha valido, a pesar de su reconocimiento unánime por su producción científica, le ha valido por parte de los analíticos puros muchas críticas. En la escuela analítica bobiana y escarpeliana, por ejemplo, se le ha tachado de ser un investigador confuso, pastichón es la expresión que se usa en italiano, es decir, uno que mezcla demasiadas cosas sin distinguir los diferentes aspectos. Por su oscilación también entre posiciones normativas y posiciones descriptivas, lo que motiva que a veces no sabemos con exactitud si lo que está haciendo es una descripción o una prescripción acerca de cómo debería ser el mundo que describe. Pero tampoco voy a entrar en este aspecto. El segundo aspecto, que es al que me quiero referir, deriva del primero y tiene que ver precisamente con el constante empeño de Dworkin, podríamos decirlo, en la cruda realidad, en aquello que para Bobbio, por ejemplo, es la cruda realidad respecto a los ideales de la teoría. Cruda realidad que se encuentra fuera de la seguridad que nos garantizan los espacios autorreferenciales de los cubículos académicos. Empeño, como trataré de evidenciar, que lo distingue de los analíticos puros y que, en mi parecer, aún no siendo un dworkiniano, es un botón de muestra de aquello que personalmente considero como un corolario encomiable de la reflexión acerca del derecho. Bien, la postura de Dworkin como analítico, en efecto, se pone en duda por muchos autores, a pesar de que sus estudios se hayan inscrito en esta corriente. En primer lugar, porque la crítica de Dworkin al dispositivismo que él reconstruye es una crítica que tiene como imagen el positivismo hartiano, su antecesor en Oxford, un positivismo en el cual muchos positivistas probablemente no se reconocen, sobre todo en la tesis principal de Dworkin, cuando critica a Hart, digamos, la tesis de la discrecionalidad judicial. Bien, para Dworkin es bien sabido el positivismo es una teoría errónea por al menos 4 razones que anuncio brevemente, cuatro grupos de tesis. Las normas no son los únicos estándares jurídicos que conforman un ordenamiento, que está formado también por estándares jurídicos reconducibles a la categoría muy amplia de principios. 2. Entre normas y principios subsiste una diferencia cualitativa. 3. La norma de reconocimiento permite identificar las normas, pero no los principios como estándares jurídicos. 4. Y aquí es lo más importante para los objetivos de mi trabajo, entre principios jurídicos y principios morales no existe una neta separación, sino más bien asistimos a una línea continua entre ellos. Está claro entonces que para Dworkin la imagen del derecho que nos ofrece el positivismo hartiano, repito, es incompleta y en modo serio, ya que el derecho, esto es bien sabido por todos, no es solo un sistema de reglas, sino más bien un sistema complejo de normas y principios, y que precisamente por la presencia de estos últimos en los ordenamientos no se distingue netamente de la moral. Estas 4 tesis de por sí tienen la suficiente consistencia, en mi parecer, para que se pueda hablar de Dworkin como un autor no solo pre-hartiano, sino hasta, como diría Neil McCormick, pre-bentamita. Precisamente, es decir, como un estudioso que prescinde de una de las piedras angulares de la corriente analítica, a saber, de la tesis que distingue entre derecho como es y derecho como se quiera que sea, entre descripción del derecho y política del derecho,
o como precisamente diría Bentham, entre jurisprudencia expositiva y jurisprudencia censoria. La postura de Dworkin, pues, es clara y difiere con mucho de la imagen que él reconstruye a partir de las tesis de Dworkin, de Hart en el The Concept of Law. Es una postura abiertamente antipositivista, para muchos abiertamente naturalista, si bien probablemente hay dudas legítimas acerca de que Dworkin pudiera reconocerse en estas posturas, pero sobre lo anterior probablemente sobre esto no vale la pena detenerse, porque hay mucha literatura al respecto y probablemente es solo una cuestión de etiquetas que uno mismo se pone o etiquetas que otros le ponen a uno, y no hay mucho en ese sentido de interesante que se pueda agregar. Lo que sí es importante señalar, en mi opinión, es la línea de continuidad que se coloca entre la teoría del derecho prebentamita de Dworkin y sus reflexiones en el terreno de la filosofía política y moral. Más allá, en efecto, de las repercusiones de un debate que se genera en las críticas de Dworkin al positivismo y de las críticas de un debate que sigue de esto y que se podrían haber evitado, según algunos analíticos hard, como son los italianos, si se hubiera prestado más atención a los clásicos. Más allá de estas críticas, lo que se puede recuperar en este aspecto que a mí me interesa es precisamente esa posición de Dworkin pre-bentamita que trata acerca de las relaciones entre derecho y moral. La postura de Dworkin, tanto en su teoría jurídica como en su filosofía moral, no se identifica con la que habitualmente asumen los partidarios del positivismo que él hace objeto de su crítica. Si en efecto las normas con frecuencia no constituyen factores que guían a los jueces en la aplicación del derecho, sino que en esa actividad juegan un papel determinante y no solo en los casos difíciles, los principios, entonces se necesita, en mi parecer, una adecuada consideración de las convicciones morales de los jueces, porque precisamente los principios se colocan en ese plano de la lectura moral de la Constitución a la que Dworkin hace referencia. Así se explica, de consecuencia, la teoría moral de Dworkin, la cual, en base a las consideraciones anteriores, y sobre lo que no puedo argumentar mucho, y a una posición francamente objetivista y cognoscitivista, parece ofrecer una solución original a los viejos planteamientos naturalistas en relación al problema de la tutela de las libertades y los derechos de las personas frente a las y en las instituciones estatales clásicas del pensamiento liberal. Los problemas que afronta Dworkin desde su posición como filósofo moral empeñado en la arena pública, no solo con ensayos académicos, sino con contribuciones de más amplio aliento, sobre todo en The New York Book Review, son de importancia crucial en los sistemas liberal democráticos. Temas como la desobediencia civil, la discriminación al revés, la imposición de una determinada moral a través del derecho. Problemas todos, en mi parecer, que si en un primer momento en sus reflexiones parecen caracterizar exclusivamente a las sociedades anglosajonas, Estados Unidos e Inglaterra en modo particular, sucesivamente, y también en nuestro país, se han convertido en una cuestión que ha tenido que ser examinada con seriedad en todo el mundo occidental, dadas las repercusiones que tienen esas cuestiones en aspectos cruciales de la vida asociada. Por ejemplo, en el caso del aborto y de la eutanasia, que son dos de los temas en los que Dworkin quizás se empeña con particular énfasis, sobre todo, pero no solo, en el volumen Life's Dominion, que no estoy seguro de que haya sido traducido al castellano. La solución que Dworkin construye para los agudos problemas que el aborto y la eutanasia representan en nuestras sociedades se funda principalmente
en su postura metaética, objetivista y cognitivista, mediante la cual él trata de evitar las trampas del utilitarismo, que ya señalaba también Imer, y los problemas a los que conduce el añejo y el naturalismo, con una fuerte atención por parte de Dworkin precisamente al tema que para él será verdaderamente crucial en sus últimos escritos, es decir, el tema de una religión que podríamos llamar civil, una religion without God, un universo en el cual las personas puedan asumir sus propias decisiones morales prescindiendo de la hipótesis Dios, et si Deus non daretur. Dworkin comienza a preocuparse de los problemas ligados al aborto y la eutanasia a finales de los años 80 y principios de los años 90, y sus reflexiones se ven reflejadas sobre todo, como ya decía antes, en el volumen Life's Dominion de 1993. Pero fue hasta 2006, probablemente, en su libro Is Democracy Possible Here, cuando tiene inicio una reflexión articulada acerca de la libertad religiosa fundada en la experiencia constitucional estadounidense. En efecto, la crítica que en Life's Dominion él realiza a las posiciones de quienes se oponen a que la mujer decida si abortar o no, lo que pueden hacer a partir de la famosa decisión de la Suprema Corte Roe versus Wade de 1973 es corrosiva y le proporcionará las bases para los desarrollos sucesivos de su filosofía moral que la acercarán ya en Justicia para erizos precisamente a la tesis normativa de la existencia de una tesis normativa de una existencia suena un poco como una contradicción, ¿no? Pero a la tesis de una religión que prescienda de Dios y que se funda solo en la unidad de los valores, en la existencia objetiva de los valores. Para Dworkin, prohibir el aborto, más también prohibir la eutanasia o de alguna manera toda decisión de la política que limite las libertades de los individuos, se basa en dos tipos de razones que él llama razones independientes y razones derivadas. Por razones independientes, él entiende todas aquellas justificaciones que giran alrededor de la idea del valor intrínseco de la vida humana. Se prohíbe el aborto o se combate para que se legisle de manera represiva contra tal práctica porque se considera que el feto es vida humana desde el momento mismo de la concepción, como cualquier adulto, y que en cuanto tal su vida debe ser respetada porque la vida es sagrada. Este tipo de razones, dice Dworkin, son independientes porque no dependen de ninguna otra tesis moral acerca de derechos e intereses. Y agrega, esta tesis en realidad no son muy convincentes porque acerca de la sacralidad de la vida, en realidad las personas razonables no tienen unos desacuerdos acerca de esto, pero en realidad una vez que llegan a este desacuerdo, en realidad el problema se puede resolver de alguna manera, como lo diré más adelante. En efecto, afirma Dworkin en Life's Dominion, ninguna persona a favor de la postura pro-choice afirma seriamente que la vida no tiene ningún valor y que abortar asemeja a la extracción de una muela cariada. Pero si esto es así, entonces las razones del desacuerdo se fundan o parecen fundarse en lo que emerge del debate acerca de estas cuestiones, parece fundarse en razones derivadas, es decir, todas aquellas motivaciones que se construyen alrededor de la idea de que el feto, desde el momento de la concepción, es una persona moral completa, con derechos e intereses tan importantes como los de cualquier otro individuo de la comunidad moral. Motivaciones, dice Dworkin, que se pueden utilizar en dos sentidos, o para afirmar que el feto es una persona moral desde el momento de la concepción y que de consecuencia abortar equivale a cometer homicidio,
o bien para negarlo de alguna manera y para considerar que debe permitírsele legalmente a la mujer interrumpir un embarazo. Razones derivadas, luego, porque en última instancia encuentran su fundamentación en la postura que se asume acerca de las razones independientes. Lo que trata de hacer Dworkin, pues, es distinguir de manera clara, y aquí es muy analítico, en la retórica fastidiosa que se genera con respecto a estos problemas, las verdaderas razones que están detrás de las diferentes posiciones en relación al aborto, a la eutanasia y a los derechos de las personas. Y para él, por supuesto, la fuente del desacuerdo no se ubica en las razones derivadas, sino en las razones independientes, que después él sucesivamente trata de recomponer cuando habla precisamente de una religión sin Dios. Y para él, por supuesto, la fuente del desacuerdo, decíamos, no se ubica en las razones derivadas, sino en las razones independientes. Dice Dworkin, la idea de que el aborto es un acto pecaminoso o malvado porque la vida es sagrada es muy diferente de la tesis de que es pecaminoso o malvado porque el feto tiene derecho a vivir. En efecto, la primera idea nos da argumentos contra el aborto que prescinden de consideraciones acerca del feto como persona moral con intereses y derechos y constituye una razón fuerte e independiente para oponerse al aborto. De consecuencia es crucial distinguir entre ambas ideas, pues la confusión puede generar la convicción de que siempre y en toda circunstancia el aborto es inmoral, precisamente porque todo parece jugarse alrededor de la tesis de los movimientos pro vida, por supuesto, de que el feto es una persona moral con derechos e intereses. Para Dworkin, y aquí concuerdo con él, en realidad ni los más fundamentalistas defensores de las tesis pro vida están verdaderamente convencidos de que el feto es una persona moral con derechos e intereses. Y que en realidad el desacuerdo que contrapone a las personas unas a las otras acerca del aborto y otras cuestiones que conciernen estos argumentos es menos lacerante y concierne el modo mejor mediante el cual pensamos que el Estado debe respetar la idea fundamental que todos en buena medida compartimos, es decir, la tesis de que la vida individual es sagrada. Es decir, la cuestión para Dworkin no reside en el hecho de considerar, por una parte, que el feto, desde el momento de la concepción, es una persona moral con derechos e intereses, y por otras posiciones negar esto, sino el desacuerdo se refiere a una razón independiente que concierne las diferentes opiniones que tenemos acerca de cómo el Estado debe tutelar la idea fundamental que todos compartimos de que la vida es sagrada. Aquí Dworkin, su posición al respecto será, por supuesto, que la mejor manera que el Estado tiene para afrontar esta cuestión es precisamente considerar la igual consideración y respeto que una sociedad decente debe atribuir y debe tutelar en las personas entendidas como sujetos morales. Lo que, por supuesto, también concuerdo con esta tesis de Dworkin, nada impide que, aún considerando que la vida es sagrada, podríamos decir, desde el momento de la concepción, tesis en la que yo no concuerdo, porque pudiera aceptar que alguien mantenga, a pesar de esto, se puede dejar en la mujer libremente la solución de que como persona moral y en razón del debido respeto que el Estado le debe como persona moral, decida libremente si abortar o no abortar según sus propias consideraciones, porque obligarla, imponer por medio del Estado y por medio del derecho, usando el derecho como un instrumento de una moral particular, una solución para estos casos trágicos,
según Dworkin, sería una, podríamos decirlo de manera simple, una falta de consideración y de respeto precisamente para las mujeres en cuanto a sujetos morales. En ese sentido, Dworkin afirma de manera decidida que no es incoherente de parte de los secuaces de la opción pro-choice sostener, por un lado, el carácter sagrado de la vida humana y al mismo tiempo estar a favor de que se ponga fin a la vida del feto a partir de la libre decisión de la mujer. Aquí estamos frente a las posiciones de Dworkin que se insertan en la tradición liberal en una democracia pluralista. Él sostiene, en efecto, que la postura pro-choice no solo es coherente con la idea de que la vida es sagrada y de que se le debe permitir a la mujer que aborte en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, sino que además esta postura, la postura pro-choice, se armoniza plenamente con estas tradiciones, con la tradición liberal y la democracia pluralista, porque los estados, los poderes públicos no se deben dar a la tarea de imponer a los ciudadanos lo que éstos deberían pensar acerca de los valores éticos y los valores espirituales, especialmente los valores religiosos. Aquí tenemos, en mi parecer, algo que podría parecer una contradicción entre el objetivismo y el cognoscitivismo metaético de Dworkin y, de alguna manera, una suerte de relativismo en el cual se juegan las libres decisiones de las personas como sujetos morales. Para Dworkin, y aquí se encuentra ubicado el nexo que les quería indicar al inicio en sus reflexiones, el nexo acerca de las tesis sobre el aborto y la eutanasia, y que ya encontramos en su libro Justicia para Ericios, y que desarrollará más articuladamente en el libro que probablemente saldrá el próximo otoño, Religion Without God, el nexo entre estas reflexiones y sus tesis acerca de la imposición a las personas de los principios de fe o creencias determinadas por parte del Estado, afirmando que esto constituye un atentado contra la responsabilidad moral de las personas. Para Dworkin, si se impone a las personas mediante el ejercicio y la producción del derecho por parte de la esfera pública una determinada moral, una determinada creencia, asistimos a una terrible forma de tiranía por parte del Estado, porque en este sentido se atentaría contra los principios en los cuales se funda una filosofía moral. Principios bien conocidos para Dworkin, los principios de igual consideración y respeto que un Estado decente, una sociedad decente, como afirma un autor israelita, no recuerdo el nombre en este momento, Avishael Margalit, que un Estado decente debe tutelar en los ciudadanos. Precisamente en Religion Without God, según las anticipaciones que tenemos en The New York Box Review, Dworkin toma el sendero de fundar una religión sin Dios, una teoría moral de fuerte carácter normativo, porque no existe, ¿no? En la cual, alrededor de los dos principios señalados, las personas puedan identificar la fuente de sus desacuerdos en las razones independientes, desacuerdos de naturaleza cuasi religiosa, dice Dworkin, y prescindiendo de razones de carácter religioso fundadas, es decir, en la revelación divina, encontrar un acuerdo que les permita compartir sus experiencias morales a partir del desacuerdo. Precisamente a partir de la unidad de los valores. Con esta observación, y lo que quiero observar es aquí que, compartiendo muchas de las tesis de Dworkin,
en estas reflexiones, acerca de estas reflexiones que tienen que ver con la ética aplicada y la bioética, la ética jurídica. Sin embargo, habiendo identificado el nexo que corre entre su filosofía jurídica y su filosofía moral, me parece, sin embargo, y sobre esto quisiera escuchar sus opiniones, que podemos, en resumidas cuentas, identificar algunas incoherencias por su objetivismo y cognoscitivismo de estos valores objetivos cuya existencia él usa como fundamento de su teoría jurídica para llegar a la respuesta correcta, y el relativismo al cual parecería conducir esta postura de una religión sin Dios, una postura metaética ensideu non daretur, es decir, de comportarse como si Dios no existiera, como si Dios no nos diera la respuesta para aquellas situaciones en las que se involucran nuestras profundas convicciones acerca de lo justo, de lo injusto, de lo bueno y de lo malo. Sobre esto les agradecería sinceramente alguna reflexión sobre esto que me parece crucial, sobre estos aspectos que son los aspectos en los que los filósofos analíticos a veces no nos detenemos con demasiada atención, porque los consideramos precisamente aspectos en los que hay que ensuciarnos las manos, porque son los aspectos en los que tenemos que tomar partido acerca de una postura u otra, y en los que tenemos que poner a prueba nuestras convicciones morales, en una perspectiva que esta sí la comparto, que habría que comportarnos como si Dios no existiera. Pero ¿cómo hacer compatible esto con el objetivismo de los valores? Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Aprovecho que no se me... Muchas gracias, Adrián, la verdad. Y en ese sentido que nos das, abres el panorama de la obra de Dworkin a otros temas, ¿no? Aparte de la adjudicación, que ciertamente es sumamente interesante. Y entonces ahí precisamente nos das el elemento de a lo que se dedicó Dworkin, ¿no? La filosofía moral, política y jurídica en ese sentido. Y pues yo creo que también va a ser muy interesante para ti la ponencia de Alejandro Ulises el día de mañana, precisamente porque se dedicó a eso, ¿no? Al trabajo de Dworkin de la religión sin Dios, y tiene ahí un análisis de la obra muy interesante, y incluso una relación con otros autores. Pero bueno, yo no quiero hablar de más, ya estaba pensando en lo que había dicho Adrián, y más bien quiero dar pie a sus comentarios. Tenemos unos 10 minutitos para algunos comentarios, Adrián, y para estar en tiempo y dar pie a la siguiente presentación de Alejandro Mosqueda, ¿sí? Entonces, primero René, después Alejandro Ulises, también Alejandro, ¿verdad? Levantaste la mano. Por lo pronto, si estoy bien. Si alguien más tiene comentarios, me levanta la mano. Y si no, pues lo dejamos ahí para dar pie a la ponencia de Alejandro, pero estoy a lo que ustedes digan. René, adelante. Muchísimas gracias. Me gustó muchísimo la parte esa de la primera parte de los analíticos, y un poco, no, o sea, como ¿por qué leyeron a Dworkin, no? Sería un poco la pregunta. Me gustaría, no sé, posiblemente en la lista, ¿sabes qué sería bien interesante decir por qué también es un analítico sui generis? Por su reconocimiento que hace la literatura, ¿no? No nada más el símil que hace entre literatura y derecho, sino también los recursos literarios que utiliza, o sea, como que tomó muy en serio también la literatura. ¿Te acuerdas de esos ejemplos de David Copperfield? O sea, lo incluía mucho, una cuestión que yo creo que los analíticos, esos hard, no se hubieran permitido jamás, ¿no? De hecho, les parece así como una cuestión fea. Tengo una pregunta que me gustaría saber tu opinión al respecto. Claro que es sobre esta sospecha de por qué los analíticos leyeron a Dworkin, ¿no? O sea, me parece que leyeron a Dworkin porque criticaba a los analíticos, y ya cuando lo terminaron de leer dijeron, bueno, ¿por qué leí a este señor? ¿No? O sea, como que fue una especie de error histórico, teórico dentro de los analíticos haberse puesto a discutir con Dworkin. Pero además tengo una sospecha
que siempre me ha parecido, y esto simplemente lo vuelvo a decir, es una sospecha, de hecho estoy trabajando, espero a ver si en algún momento puedo sacar el paper sobre hacer un análisis genealógico de la obra de Dworkin. ¿En qué sentido? En el sentido de que si podemos retrotraer, vamos a pensar la obra de Rawls a Kant, y podemos retrotraer la obra de Nozick a Locke, y así. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿a qué autor o a qué clásico podríamos retrotraer a Dworkin? Entonces siempre he tenido la sospecha de que a Dworkin lo podemos retrotraer a Hegel. ¿En qué sentido? No me parece que hay rasgos, por ejemplo, de la teoría hegeliana en Dworkin, como por ejemplo sería el derecho al reconocimiento, ¿no? Como el máximo derecho que Hegel defendía. Por ejemplo, la separación entre la ética y la moral, que ahorita voy a decir alguna cuestión bien breve, rápido sobre esta cuestión, refiriéndome a la última consideración que decías. Bueno, la separación entre la ética y la moral, que Hegel también la distinguía, pero como Dworkin, o Dworkin como Hegel más bien, lo que no consideraban era que la moral se fundamentara de manera independiente de la ética. Por ejemplo, la consideración de que el Estado es un bien en sí mismo, como la cuestión de la arena de la discusión moral en sí misma, o sea, el Estado hay que protegerlo porque es donde se discuten las cuestiones morales. Incluso también ha visto un poco la última nota que decías, ¿no? La idea de discutir cuestiones sustantivas y no nada más cuestiones procedimentales de la moral, ¿no? O sea, en ese sentido siempre me ha parecido que Dworkin ha sido muy hegeliano. Pero también la idea, me gustó por esta cuestión con el rechazo o inclusión de los analíticos. Si esto se hubiera hecho explícito, ¿tú crees que Dworkin hubiera corrido la misma suerte que Hegel y que los hegelianos? No nada más de ser no leídos por los analíticos, sino de ser satanizado por los analíticos, ¿no? Porque realmente Dworkin no ha sido satanizado todavía. Sí le dicen muchas palabrotas, ¿no? Pero lo siguen leyendo, lo siguen considerando, ¿no? Entonces siempre me ha parecido que si esto se hubiera hecho explícito, posiblemente el desdeño hubiera sido muchísimo más grande, ¿no? No sé qué opinas ahí. Luego, en la última parte que cuando señalabas la cuestión de la contradicción entre objetivismo y cognoscitivismo y ese posible relativismo en Dworkin, la verdad es que también a mí es una cosa que me ha llamado, o sea, que me ha ocupado a veces la cabeza. Y creo que a veces eso se debe también a la distinción que Dworkin y que muchos otros liberales utilizan y que luego es de alguna manera desdeñada, que viene, digamos, desde Kant, esta discusión con Hegel precisamente, después la retoma Rawls, etcétera, que es la distinción entre la moral y la ética, ¿no? Claro, Dworkin está consciente, incluso en el último libro de Justice for Hedgecock, que dice muy bien la cuestión de que dice, bueno, la ética se refiere a las preguntas de cómo debo de vivir mi vida y la moral a cómo me debo comportar con los demás, ¿no? Entonces son dos ámbitos distintos. Sin embargo, el problema con Dworkin veo, y es exactamente creo que el problema que te ataque, creo que esto puede un poco traer un poco posiblemente de luz al respecto, es lo que sucede, me parece, Dworkin al principio, en su primer texto, por ejemplo, en el texto aquel tradicional ese de liberalism, donde trata de definir el liberalism, agarra y dice, bueno, claro, sostiene junto con Rawls la distinción entre moral y ética, y sostiene también que la moral se fundamenta de una manera independiente a la ética, ¿no? Fuera de cualquier concepción del bien. Esta cuestión de que Rawls quería quitar la metafísica, Dworkin también lo hace. Pero creo que es en la Life's Dominion, donde Dworkin, exactamente la parte que estás discutiendo, se da cuenta, da un giro terrible, y ya en Justice for Hedgecock dice que la moral, o sea, hace una especie de concesión comunitarista, dice, no, la moral es distinta a la ética, pero la moral no se fundamenta de manera distinta a la ética. O sea, se distingue a través de una ética. ¿De qué ética? De la ética liberal, no de cualquiera, ¿no? De la ética liberal. Entonces, creo que aquí puede ser que este engranaje sirva un poco para ver esta cuestión de por qué Dworkin era objetivista, cognoscitivista, ¿no? Que no necesariamente ya, o sea, empieza a quitar un poco el panorama relativista, ¿no? Y en ese sentido ya no fue un liberal, digamos, ya no se inscribió al liberalismo político de Rawls, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada más se me ocurre que posiblemente esta distinción. Y la pregunta está de si hubiera sido más satanizado si se explicita la cuestión de Hegel, ¿no? No lo sé. Imagino que sí. Sí, los analíticos italianos, sobre todo los más hard, los genoveses, ¿no? Pero también los de la escuela boviana, pues han sido siempre muy críticos de Dworkin, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, o no recuerdo más bien, ninguna mención de Bobbio acerca de Dworkin o de Scarpelli, sino marginalmente. La idea, y aquí la pregunta primera la primera solución que haces por ahí va, es la
los analíticos italianos son, digamos, en su fase más dura, le prestan demasiada tal vez atención al lenguaje, ¿no? Y enfrentándose con la obra de Dworkin, en la cual no hay esta atención hacia los niveles del lenguaje, la distinción entre el derecho comercio y lo que queremos que sea analítico sintético, pues les parece una aberración, ¿no? Inclusive gente que después estudió seriamente a Dworkin, como Ana Pintore o Aldo Schiavello, pues, o sea, ¿para qué estudias este autor, no? Estudiate a los clásicos, como trato de mencionar. Estudiate a aquellos clásicos que Dworkin quizá no estudió en serio, sino que la imagen que él reconstruye el positivismo es la imagen que presenta Hart, y para él ese es el positivismo, pero no tomó en consideración bien a Austin, a Bentham. Ahora, yo no estoy seguro que no se los haya estudiado bien, pero en realidad la tesis es de que si se hubiera dirigido a estos clásicos, posiblemente la discusión que ha generado acerca de las formas de positivismo, inclusivo, no exclusivo, etcétera, etcétera, se hubieran podido evitar. Porque además, sostienen muchos de ellos, los analíticos, si hubieran leído Dworkin a Scarpelli, que es el positivismo jurídico, se hubiera evitado un mar de problemas, un océano de problemas, y nos hubiera evitado un mar de tinta que se ha utilizado para confutar tesis que ya en su momento habían sido confutadas, y que me parece que hay buenas razones en la obra de Dworkin, ¿no? Lo que decías tú del rastrear los orígenes de Dworkin en Hegel, posiblemente haya alguna forma de organicismo en Dworkin que podemos ya encontrar en Hegel, y por supuesto si esto lo hubieran identificado los analíticos italianos, pero te digo, no lo identificaron porque en realidad no se estudió demasiado, pues hubiera sido también un objeto más de aversión, o sea, de crítica a las posiciones dworkinianas, ¿no? Porque en Italia, en la escuela analítica, cuando nace después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una fuerte crítica del organicismo hegeliano, crociano y de otros filósofos puros italianos, ¿no? Precisamente porque se le reconducía al nazismo, se le veía como una forma de legitimación del nazismo, en el cual cuenta el conjunto, pero la parte absolutamente no. Sobre la última observación que haces, en realidad, bueno, yo creo que nosotros podemos inclusive contradecirnos, ser incoherentes en algún ensayo de pocas páginas, ¿no? Y a veces creo que nos sucede. Imaginémonos entonces lo que puede suceder en un autor como Dworkin, con una larguísima producción, una producción muy amplia, precisamente por este empeño no solo en la filosofía jurídica, sino también en la arena pública. Entonces, yo creo que mi observación acerca de esta posible incoherencia, contradicción, yo creo que es injusta, ¿no? Sino que más bien trata de rescatar ese desarrollo que va él teniendo y que tú evidenciaste bien acerca de la moral y la ética, y acerca de la misma base fundacional que tiene, ¿no? Lo que lo lleva después a estas formas argumentativas que probablemente cuando aparezca el libro veremos con mayor claridad acerca de esta suerte de relativismo, ¿no? Habiendo él partido de posiciones objetivistas que parecían reconocidas en el plano de los fundamentalismos religiosos, pues casi muy parecidas a estas posiciones, ¿no? Para llegar en sus últimas obras, y esto lo observaba yo en el breve panorama, ¿no? que aparece de New York Review of Books sobre la Religion Without Good, precisamente esta idea de que a pesar de los desacuerdos, es decir, a pesar de que no tenemos los mismos valores,
Y aquí, obviamente, hay una diferencia respecto a subjetivismo. Podemos convivir a pesar de las diferencias, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más que es precisamente de Alejandro. Sí, de manera muy rápida, ahora que hablaba el doctor René sobre retrotraer a Dworkin a su filósofo primigenio, yo, a la luz del último ensayo, bueno, lo que ha salido de este libro de Religión sin Dios, creo que se podría retrotraer incluso a Platón, porque habla del timos, de un afán de reconocimiento como motor de la vida humana. Todos orientamos nuestra acción diaria a un reconocimiento de nuestros semejantes. Dworkin lo utiliza o lo esboza en Justicia para Erizos y lo desarrolla ya de manera franca en Religión sin Dios. Y al respecto de este último trabajo, contiene una enorme cantidad de ideas. Dworkin trata de concentrar ahí o de condensar todo su legado, toda su obra, y no creo que derive en un relativismo, sino como Dworkin no es muy engañoso, dice, la religión es un concepto interpretativo. Entonces, de ese concepto interpretativo, y esto es algo contradictorio, dice, voy a derivar un núcleo metafísico que compartan tanto las personas religiosas como las personas que se consideran ateas, pero comparten ese núcleo metafísico. Entonces, se vuelve ahí una suerte de contradicción, pero llega finalmente, ojalá pudiera hacernos el favor de asistir mañana a la segunda parte de estas ponencias, pero dice a dos juicios centrales acerca del valor, que esos no están relativizados. Dice, la vida humana tiene un significado e importancia objetivos, y cada persona tiene una responsabilidad innata e ineludible para hacer su vida exitosa, aceptar responsabilidades éticas hacia uno mismo y hacia los otros. Esa sería como la primera parte de ese núcleo metafísico, y la segunda sería que la naturaleza en sí misma es sublime, es sorprendente y genera una especie de asombro en todas las personas que las lleva a actuar de manera religiosa, aunque no compartan la idea de una religión teísta tradicional. Entonces, es como toda la obra de Dworkin, tiene muchísimas interpretaciones, tiene inconsistencias seguramente, pero él trata de derivarlo a una noción, ¿no?, concreta, desde aceptar responsabilidades éticas para con los demás y con nosotros mismos, y ahí yo creo que se podría conectar con el afán de reconocimiento del timos de Platón. Es algo así muy breve, ¿no?, anticipando un poco lo que se hablará mañana. Sí, a mí me parece que lo rescatable de Dworkin en este sentido, y que se inserta claramente en su empeño público, es precisamente esta dimensión que trata de conciliar este objetivismo con esa posibilidad de que existan los desacuerdos. Aquí está mi particular reflexión acerca de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que existen los valores, pero que no podemos conocerlos todos de igual manera. Esta no es la tesis, esta no sería la tesis de Dworkin, ¿no?, sino que existen los valores y como tales podemos conocerlos mediante nuestras capacidades intelectivas. El corolario de esto sería que todos, si tenemos las mismas capacidades intelectivas, podemos llegar a los mismos acuerdos, a los mismos objetos morales. Pero no es así. Él dice, el desacuerdo acerca del aborto, la eutanasia y otras cuestiones importantes, la tragical choice, son desacuerdos que se fundan en razones, que se originan en razones independientes. Es decir, sobre cuestiones, diríamos, sobre altos principios, sobre un principio que no tiene ya la posibilidad de ser fundado en otro principio superior.
en aquellos principios que, como diría Wittgenstein, son aquellos principios en los que la pala choca contra la piedra, ¿no? Ya no podemos ir más allá. Y ahí tenemos que enfrentarnos con que tenemos diferentes posiciones. O bien tenemos diferentes posiciones si coincidimos, esta es otra postura, ¿no? Si coincidimos por ejemplo, en que el valor de la vida es sagrada, no coincidimos acerca de las modalidades mediante las cuales la esfera pública debe tutelar mejor las personas como sujetos morales. Por esa vía probablemente la incoherencia se tiende a esfumarse más y más, ¿no? Pero no deja de ser un problema, porque no hubo tiempo para preguntárselo, para comentarlo con Imer, pero cuando Imer hablaba de una interpretación constructiva, me venía a la mente, bueno, si es una interpretación constructiva, quiere decir que el constructo no existía, sino que es el producto de tu intervención. Entonces, ¿dónde está? No, yo no creo. De cómo podemos convivir una pluralidad de concepciones del bien, ¿no?, a través de ciertos principios morales que todos acordemos en ellos, ¿no? El consenso superpuesto, dice Rolf, ¿no? Y es una construcción, nos alejo de cualquier cuestión metafísica. Y entonces ahorita, por ejemplo, lo que se ha alejado, ¿no? Porque, claro, en Dworkin no es una cuestión alejada de cualquier tipo de postura metafísica, al contrario, es una teoría metafísica. Pero ahorita me llama la atención un poco lo que decías también. Entonces, van dos veces que haces más o menos referencia a la misma idea. Una especie de evolución de la razón, que sigue siendo también muy hegeliano. No es porque quiero traer todo a mi jarrito, no simplemente estoy pero claro, en Dworkin hay una especie de cada tipo de vida está tratando de o sea, va encontrando un camino para la consecución o para el desarrollo, para el perfeccionamiento de sus valores independientes, ¿no?, para conseguirlos por distintos caminos, y que esos caminos van representando un poco algo así como la evolución de la razón, ¿no? Y también un poco también por la atención que ponía Dworkin, las cuestiones que decías, desde que se ensuciaba las manos atendiendo cuestiones, si se quiere, públicas, mundanas, una cosa así, también en la idea de que, bueno, la razón la encontramos en el mundo, ¿no? Claro. No es una construcción de tipo constructivista, rawlsiano, ¿no?, sino está aquí. Y lo que pasa es que hay que aprender a verla, ¿no? Entonces, ya estoy pensando en voz alta, Adrián. No, pues yo también en algunas cuestiones pensando en voz alta, ¿no? Sí, eso como lo quería precisamente comentar a Imer, que este constructivismo interpretativo no, porque la respuesta existe. La cuestión es el método, como ya mencionaba también en las ponencias anteriores, cómo llegamos ahí. En eso estaríamos en desacuerdo, ¿no? Probablemente, en lo personal lo pienso, probablemente muchos de nosotros pensamos que exista la respuesta correcta para los casos, y aún los más difíciles, pero la cuestión es cómo diablos llegar ahí, con cuál método, mediante cuáles modelos argumentativos y cuáles modelos psíquicos, ¿no?, como diría Enrique. Ahí es donde encontramos las diferencias y es donde la cuestión se nos hace más complicada. Por razones de tiempo, obviamente, muy breve, son realmente comentarios. Creo que el objetivismo moral de Dworkin se toparía con todos los problemas de cualquier fundacionismo en filosofía. Y sabemos que hay debates muy fuertes y que es muy difícil sostener fundacionismos en filosofía. Pero en realidad lo que me interesa resaltar en términos de comentario es, solemos hablar del debate Dworkin contra el positivismo, pero hay cosas muy interesantes que resaltaste. La etiqueta analítica o filosofía analítica no denota siempre lo mismo. No denota la escuela oxoniense, que tiene un debate en términos del concepto del derecho, que la escuela analítica italiana. Dentro de la analítica italiana puedes tener ostinianos, como es el caso de Gaetano Carcaterra, por ejemplo. Ostiniano es el filósofo del lenguaje, no el filósofo del derecho. Y tienes a todos los herederos del neopositivismo lógico, pero muy centrados en los problemas del lenguaje, clases de proposiciones, lenguajes, metalenguajes, etcétera, el cual es muy distinto de la analítica argentina.
que fue básicamente una analítica lógica, la manera del Churrón y de Bulligan. Entonces, cuando estamos hablando del debate de Dworkin contra los analíticos, quizá habría que tener muy claro que los debates en los que él entró no afectaron a todo lo que podría considerarse como analítica, sino básicamente esta tradición anglosajona, de carácter oxoniense y de carácter básicamente también norteamericano, porque creo que es un punto que se desatiende con frecuencia. Y en ese sentido es entendible que a la escuela analítica italiana pues no le haya interesado debatir con Dworkin, porque está fuera del ámbito de los debates que ellos están dispuestos o acostumbrados a sostener. O sea, quizás si Dworkin hubiera dicho, hay una clase distinta de enunciados, entonces hubiéramos metido a Dworkin a nuestro terreno del debate. Y no sé si los principios él los podría haber propuesto como una clase distinta de enunciados, pero creo que eso es algo que hay que atender con claridad para tomar en cuenta el impacto que tiene Dworkin en la filosofía jurídica analítica en general, no nada más en la de carácter anglosajón, ¿no? Sí, por supuesto, concuerdo plenamente. La crítica de Dworkin es al positivismo hartiano, ¿no? A la escuela analítica oxoniense y todos sus argumentos, todas sus formas argumentativas, sus ejemplos a los que suele recurrir con mucha frecuencia son ejemplos tomados o de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Entonces, ese mismo modo de proceder que corresponde a una cierta tradición analítica ligada, obviamente, al cómo no encuentra una traducción que sea atractiva para los analíticos, por ejemplo, italianos, ¿no? Y quizás también para los analíticos argentinos. Entre los mismos analíticos italianos pues hay una fuerte diferencia, como tú bien sabes, ¿no? Los analíticos normativistas, a la Kelsen, Bobbio, de los cuales podemos decir que tenían una idea de la respuesta correcta, formalista en la adjudicación, contrariamente a la escuela de Giovanni Tarello y los genoveses, ¿no? Unos analíticos realistas, donde no hay esta forma de formalismo interpretativo que en este caso identificaría a los analíticos normativistas con Dworkin. Todo lo contrario, ¿no? Esa sería la imagen a la que Dworkin más se estaría criticando de los positivistas analíticos, y que no es un caso, en efecto, que los surrealistas analíticos genoveses pues tienen también si uno va a arrastrar sus orígenes, tienen sus orígenes en las escuelas de los realistas estadounidenses, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Adrián, de nuevo, muchas gracias. Si me permiten un aplauso, Adrián. Gracias.